con el choque, el pase para Ricky Sánchez. Le queda 8. El juego igualado a 79. ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos! ¡Tonta! ¡Tonta! ¡Entre dos! Sigue Lamont, va para adentro. ¡Para! ¡Leva! ¡Tremenda la volcada! ¡Vale! ¡Contra! ¡Vale! Que está mirando tú, la del vertigo, tú, la de activa actitud. Yo sé que te gusta el Muy buenas tardes, Cancha Latina de nuevo, como cada viernes en Uno contra Uno Radio. Volvemos después de una semana de ausencia. Tuvimos que cumplir con la primera pauta de vacunación y dijimos vamos a dejar un viernes de margen para volver con fuerza en este día 16 de julio, programa ya 38 de Cancha Latina aquí en UNCU Radio y volvemos con todo, aunque se nos caigan los invitados, pero bueno, no nos importa porque hoy vamos a repetir 90 minutos de programa, pero bueno, diferentes inconvenientes y problemas de última hora de algunos de los invitados que teníamos preparados. Al final vamos con una hora de programa, vamos con mucha actualidad y sobre todo que aunque parezca que se han acabado las competiciones, sigue habiendo competiciones de selecciones que siempre decimos cada semana que nos gustan mucho y vamos a contar un poquito de lo que tenemos. Vamos a charlar bastante con sobre todo el preclasificatorio al Mundial, porque qué bonito 3 días de competición en Santiago de Chile, para definir los últimos 2 cupos al clasificatorio americano para el Mundial 2023. Clasificaron Chile y Paraguay. Lo vamos a comentar con varios invitados. Vamos a repasar en nuestro noticiero latino qué liga hay en activo y qué se vienen próximamente para 2021 y también qué ha pasado en esta primera semana del BSN de Puerto Rico y vamos a tener al profesor Carlos Panfil también, pero un problema personal de última hora, no puede estar con nosotros y como han comentado los compañeros, también íbamos a tener a Daniel Seoane, al coach, al asistente de Cangrejo de Santurce, pero no pudo ser, pero da igual porque volvemos con todo y vamos a empezar a hablar de la actualidad con un clásico ya de nuestro programa como el Noticiero Latino. Estos meses sinónimos de mercado de fichaje y vamos a hacer un pequeño repaso del último movimiento en Brasil, en México, en Uruguay, un repaso a los latinos por el mundo porque están encontrando equipo para la próxima temporada, bien renovaciones, bien cambio de equipo, bien nuevos países y después también charlaremos con Raúl Cedeño sobre esa categoría que él creó sobre los Benex Baskets, los venezolanos en el exterior. Y vamos a lo que me decía, la primera semana del baloncesto superior nacional que ya arrancó en Puerto Rico y un poquito de actualidad de nuestros representantes baloncestísticos en Tokio. Vamos a hablar un poquito en breve de la selección argentina, de la femenina de Puerto Rico y entramos en materia. ¿Por qué empezamos? Vamos a empezar por, como decíamos, mercado de fichaje. LNBP México, fecha de inicio para el 2 de septiembre, torneo de 10 equipos, ya que se bajaron a última hora Aguacatero de Michoacán, Santos de San Luis y Correcamino de Ciudad Victoria, quedan 10 equipos y gota a gota, poquito a poco, pero se va moviendo el mercado dentro de lo que cabe y ahí tenemos confirmación del coach Pepe Pidal con Plateros de Fresnillo tras salir a hacer una semana de leñadores de Durango, que tomará el equipo Sebastián Zucarrat, el que hasta hace poco era su asistente. Eric Thomas repite con Soles y Soles por ahora el equipo que más se ha movido con Eric Thomas, Luke Martínez, Daniel Amigo, José Estrada, Eric García y el dueño y señor de los banquillos en Mexicali como el coach Iván Denis. De momento el que más se ha movido y el otro gran movimiento. Si digamos que Soles de Mexicali se vincula totalmente a Iván Denis, los últimos éxitos de Fuerza Regia van vinculados a Paco Olmos con 3 títulos en los últimos 5 temporadas y el coach valenciano deja el equipo regiomontano para volver a España, va a tomar el banquillo de Breogán y estaremos también muy atentos a lo que puede hacer con el recién ascendido a la Liga Endesa después de, creo que son 10, si mal no recuerdo, son 10 o 11 años fuera de la ACB. Así que le deseamos mucha suerte a Paco Olmos, buen amigo de la casa. Y seguimos avanzando. ¿Qué más tenemos por ahí aparte de México?
Después de México, pues comentamos Brasil, muchas renovaciones, sobre todo Alex García, el veterano internacional brasileño, 41 años ya, y cumplirá un nuevo año con Bauru, junto a Larry Taylor, otro de los nacionalizados, estadounidenses pero nacionalizados, y muchísimos ya años en Brasil, también entre esas renovaciones, y así entre los últimos fichajes, Caio Torre a Sao Paulo, para cubrir la salida de Lucas Mariano, que puso rumbo a Franca Basquechi, y 2 fichajes para Corinthians, el base Ricardo Fischer y el coach Leo Figueiró, así entre los más destacados de los últimos movimientos en el NBB de Brasil. Brasil, México y saltamos un poquito a Uruguay. ¿Qué tenemos en Uruguay? El centenario de Aguada, que va por toda Aguada, ya sumado a las 2 de las piezas más cotizadas que había en el baloncesto latinoamericano, en este mercado de fichajes, se llevan Marcos Mata y Matías Calfani, y prepara un plantelón de cara a celebrar su centenario. Queda por definir el coach, se habló de Daniel Seoane, se habló de Nico Casalánguida, pero de momento de Nico Casalánguida, el que apunta como sustituto de Paco Olmo de Fuenzarregia, así que está por ver quién elige a Aguada para el banquillo, seguro que apuntará alto el equipo rojiverde. El otro movimiento así importante de mercado, la vuelta de Marcelo Signorelli a los banquillos de la RUB, de la Liga Uruguaya, va para el Rojo de Pocitos, para Truville, y si todo va bien lo tendremos la semana que viene en el programa. Y qué más, 2 renovaciones de nombre importantes, como vemos ahí en la placa, Marcos Cabode en defensor y Juan El Pitu Santizo con Malvin, que se perdió la recta final de la temporada por una lesión, pero no le ha impedido renovar con el equipo playero. ¿Qué más tenemos? Mercado de fichaje. Latino en la ACB, y veis que hoy no hemos venido aquí un poco virtualmente a la Fonteta, a la Fuente de San Luis, la cancha de Valencia Basket. Si me aparto por un lado se ve ahí el BVC de Valencia Basket. ¿Por qué? Porque va a ser la nueva casa de Jaciel Rivero, cuando terminan etapa en Burgos y pone rumbo a Valencia Basket para dar un salto de calidad. Se va con Joan Peñarroya, que ha sido su técnico en los 2 últimos años. ¿Y qué más tenemos por ahí de novedades? Rafa Luz vuelve a la ACB con Bilbao Basket. Estuvo la pasada temporada con UCAM Murcia con muy poca minutos, y casi la mayor parte de los partidos no contaba para Sito Alonso, y terminó la temporada en el Nevesis lituano. Y bueno, siempre es bueno, después del gran torneo que hizo con Brasil en el preolímpico, bueno tenerlo de vuelta en la ACB. El que sigue de vuelta, Jason Granger, el reciente MVP de la final en Alemania con Alba Berlín, vuelve a Baskonia. Y yo creo otro de esos jugadores interesantes que es recuperarlo para la ACB. Por otra parte, dos que debutarán en la ACB. Andrés Feliz, que no debuta en España porque estuvo la recta final de la pasada temporada con el Club Baloncesto Prat en la Les Plata, uno de los afiliados el club afiliado del Juventud, y se va a quedar en el primer equipo en Juventud para la próxima temporada. Así que el base dominicano, un jugador explosivo y muy interesante, que lo veremos. Y uno que ya se viene comentando hace varias semanas, se confirmó también esta semana, Fernando Zurigen al Obradoiro gallego. Y durante estas semanas seguramente tendremos algún invitado desde Galicia para que nos cuente un poco más. Yo personalmente, el equipo español lo conozco bastante, pero a lo mejor para presentarlo este equipo al resto de oyentes que a lo mejor no siguen tanto la C, pero para que conozcan un poquito más a Fernando Zurigen y al club donde va, tendremos algún invitado próximamente. Y seguimos hablando de fichajes, porque es que es el momento. Latinos por el mundo, tenemos un par de nombres importantes en Europa. El panameño Akil Mitchell, el panameño va al Pinar Casilla Turco. Karel Guzmán, después de ganar el título en Rumanía, renueva. Y tenemos ahí varios equipos, varios venezolanos que encontraron equipo: David Cubillán, Jordan Zamora, Roseli Silva, Michael Carrera, Luis Valera. Pero lo estaremos comentando en la recta final del programa con Raúl Cedeño. ¿Qué más tenemos? Hemos dicho liga en activo. Nos vamos a Puerto Rico con el BCN. Arrancó el pasado día 10 de julio con 12 equipos: Atléticos, Capitanes, Cariduros, Indios, Leones y Piratas en una de las zonas, Brujos, Cangrejeros, Gigantes, Grises, Mets y Vaqueros por otra, 32 juegos, y temporada regular hasta 6 de octubre, así que nos vamos a hartar
de ver partidos de Puerto Rico, siempre con lo interesante que es el BCN. Importante, siempre empezó la semana pasada y como no tuvimos programa, por lo menos recalcar algunos de los nombres destacados por cada equipo. Ahí tenemos, por ejemplo, si partimos de una de las zonas, en Atlético, Gaby Velardo, Philip Wheeler, el juvenil de Ginesa de Comodoro, o Paris Bas, que defiende MVP de la fase regular, de nuevo con Atlético de San Germán. Capitanes de Arecibo, la base de los últimos torneos. Nombre destacado, David Huerta, Walter Hall, que vuelve a Puerto Rico, Yerrel de Jesús, en Cariduro de Fajardo, que recordemos que son realmente santeros de Aguada, que se movieron en la parte final por los problemas del Coliseo y el no poder jugar como local, se movieron rápidamente. Los jugadores que hemos visto destacando, Rigoberto Mendoza, Emi Andújar y el debutante Iván Gandía, que lo hizo muy bien con la selección, iba a tener su primera temporada en el BCN. Y nos vamos a Indios de Mayagüez, Don Flor Meléndez, siempre ovación y aplausos para siempre que hablamos del coach, Jared Ruiz, Bobby Harris, Brian Conklin, y interesante nombre para la tribu de Mayagüez. Leones de Ponce, que le pasa parecido a Capitanes, base, jugadores importantes de las temporadas anteriores, con Víctor Lee, Ángel Vasallo, Alex Renfro, el jugador de Urus que vuelve al BCN, o el número 1 del sorteo de nuevo ingreso, como fue Allen Ford. Así que nombre interesante en el equipo de la Perla del Sur. Y cerramos con Pirata de Quebradilla en esta zona, con Isaías Piñeiro, José Moni Rodríguez, Mike Rosario, Will Daniel. Nombres interesantes que iremos viendo en esta fase regular. Nos vamos a la otra zona. ¿Qué tenemos en la otra zona? Brujos de Guayama, con Ares Franklin, Chris Ortiz, Georgie Pacheco, que se tienen muchas expectativas puestas en el joven base, o el importado Ben Macaulay, que vuelve un año más al BSN. Tenemos también Cangrejeros de Santurce, J.G. Barea, Isaac Sosa, Tomás Robinson, Kyle Viñales, Néstor Che García, Rafael Chamo Pérez, y muchas expectativas sobre el regreso de Santurce. Después, Gigantes de Carolina, el equipo que regresa al baloncesto a Carolina del BCN, con Timás Parker, Derek Reese, Brandon Corner y Ángel Álamo como nombre más destacado. Grises de Humacao, todos los debutantes, con muchos nombres jóvenes en el equipo. Brian Vázquez, Félix Rivera, son mismos gigantes de ellos. Med de Guaynabo, que repite con el bloque con David Stockton, Ángel Núñez, y suma dos nombres importantes como Renaldo Balman o Kevin Young. Muy interesante, puede ser el equipo revelación del pasado torneo. Lo veo bastante interesante de que Med de Guaynabo esté de nuevo entre los equipos candidatos. Y cerramos con el campeón, Vaqueros de Bayamón, que no puede hacer otra que si algo funciona, ¿para qué vamos a cambiarlo? Javier Mojica, el cubano Ismael Romero, el MVP de la final Ángel Rodríguez, Adrián Uter, el jamaicano. Así que un poquito, una pincelada de todos los jugadores que vamos a ver en este baloncesto superior nacional de esta temporada 2021. ¿Qué destacamos de la primera semana? A pesar de toda la parafernalia y todo el movimiento mediático de Cangrejero, empieza con un 0-2, pero ya han salido a explicar que no hay prisa, que no hay apuro, pero raro al menos verlo con este 0-2 de inicio. Grises de Humacao, equipo en aislamiento, tuvo un positivo, creo que si mal no recuerdo fue un día antes del inicio del torneo, y si bien no ha habido brote ni nada, pero mantienen al equipo en aislamiento y por eso no ha debutado en el torneo. Dos jugadores que ya han destacado en esta primera semana. Yerrel de Jesús, que viene de una gran temporada en Nicaragua con Real Estelí, viene de hacerlo muy bien en Colombia y empezó fuerte con Capitanes de Arecibo con 37 puntitos, ni nada más y nada menos. Y otra de las acciones destacadas ya va en 25,5 puntos de promedio en estos dos primeros partidos, así que Paris Bas viene claro que viene a defender su MVP. Y después de no haber habido competición este pasado jueves porque se volvió a suspender el partido de Grises de Humacao, 3 partidos muy interesantes, todo a partir de las 8 horas de Puerto Rico: Atlético Cariduro, Piratas Brujos y Gigantes contra Leones. ¿Qué vamos ahora un poquito más? Vamos a seguir hablando de selecciones antes de recibir a nuestros primeros invitados y nos vamos de camino a Tokio a hablar un poquito de qué han hecho las selecciones. Tenemos la preparación de Argentina en Las Vegas, 3 derrotas ante Argentina, Nigeria y Estados Unidos, pero al fin y al cabo son partidos de preparación y se vieron cosas interesantes, pero está claro que ante 3 rivales de enorme talla como los que se enfrentaron en Las Vegas, mucha prueba para los chicos de Sergio Hernández.
Y lo que sí destacaría es que se vio cosas interesantes en los jóvenes. Se vio cosas interesantes en Bolmaro, en Fran Cáfaro, y interesante que la generación también vaya teniendo buenos momentos interesantes aquí con la selección mayor. ¿Y qué más tenemos por ahí? Tenemos a la otra selección olímpica, las chicas de Puerto Rico, que ya las tenemos en Tokio, y el coach Jerry Batista repitió con las mismas 11 jugadoras: Pamela Rosado, Jamon Weidmi, Jennifer O'Neill, Isalis Quiñones, Daishalí Salamán, Sabrina Lozada, Taira Meléndez, Alison Gibson, Michelle González, India Pagán, Jackie Benítez y Hada Stinson. Evidentemente tengo el papel aquí al lado. Mi memoria no da como para saberme los 12 de memoria, pero yo creo que es importante seguir a las chicas de Puerto Rico que van a una participación histórica. Y cerramos este momento de selecciones con el Mundial Sub-19, mismas banderas, Argentina y Puerto Rico, puesto 8º para Argentina, puesto 14 para Puerto Rico. Cosas interesantes y buen desarrollo de bastantes jugadores, destacando en Argentina Juan Francisco Fernández o Gonzalo Corbalán, así entre los que tuvieron mejor papel, y en Puerto Rico Rafael Pinzón, Aaron Clark y uno que hemos mencionado antes, Philip Wheeler, que es uno de los jugadores que hay puestas más expectativas en el baloncesto boricua. Y bueno, para seguir hablando de selecciones, estos últimos 3 días ha estado el foco puesto en Santiago de Chile, con el preclasificatorio, con Nicaragua, con Bolivia, con la propia Chile y me falta una selección, y Paraguay. Y vamos a recibir a 2 amigos de la casa, uno de pleno derecho y otro que lo vamos a adoptar como miembro de casi ya de pleno derecho. Uno lo veo conectado, lo recibo los saludos. José Miguel González desde Santiago de Chile, bienvenido y felicidades por la parte que te toca. Hola Daniel, muchas gracias, claro, contentos porque Chile logró 3 triunfos consecutivos, se hizo un bonito cuadrangular, una buena localía, que era lo que se esperaba con esta junta de jugadores que ya vamos a estar conversando. Oye, de entrada, sí, Daniel, te doy otro fichaje de Latinos por el Mundo, de esta sección que hiciste hace unos minutos. De entradita nada más, Nico Carvacho, el pívot nacional que viene de jugar un año en el Rilski Sportist de Bulgaria, va a jugar en la Bundesliga de Alemania, en el déjame buscar el nombre, Saint Oliver de Würzburg. Va a ser el Saint Oliver Basket. Würzburg, efectivamente. No es la primera vez que tenemos problemas con el nombre de Würzburg, porque ya cuando charlamos con Jorman Pola, creo que era su rival de playoff el siguiente partido y ya tuvimos problemas, así que nos vamos a tener que acostumbrar a estos nombres de Rilski Sportist. Tampoco era el más fácil de decir, pero yo creo que Würzburg está complicado también. Y si te parece, José Miguel, vamos a saludar a nuestro otro invitado, que creo que también está conectado, Gabriel Caero desde Cochabamba, Bolivia. Bienvenido de nuevo a Cancha Latina. Ay, no, parece que nos comenta Leomar que no está conectado ahora mismo. Ahora iremos en breve conectando con él. Y si te parece, José Miguel, comentamos un poco todo iba a decir preolímpico, este preclasificatorio, pero es que si sorpresa ha sido lo de Paraguay en la última jornada, yo creo que antes del torneo nadie podía decir que Chile iba a ganar los 3 partidos y con la solvencia que lo ha hecho. Claro, eso, siendo objetivos también, podría haber sido la mirada internacional de lo que podía pasar con Chile, que en cambio acá en el mismo país había expectativa con esta junta que habíamos conversado de que por primera vez podían venir absolutamente todos los jugadores que venían desde el extranjero. De hecho, solamente hubo 4 jugadores de nuestra Liga Nacional en la nómina final. Es decir, de esta base tremenda de jugadores, tenemos ahora 2 en la Bundesliga de Alemania, tenemos uno ya sumando minutos en la Liga ACB, como el Nacho Arroyo, aunque en próxima temporada Estudiantes va a estar en segunda división, pero también había expectación, porque los jugadores que son universitarios en Estados Unidos no podían venir siempre a todas las ventanas, y ahora sí lo consiguieron. La federación hizo el esfuerzo por tener a todos juntos acá en Santiago. Por lo tanto, había expectativa, y creo que al menos eso, y considerando los últimos resultados, el último rendimiento más que los resultados, porque ante Argentina en la última ventana y Colombia no fue buena,
pero en cuanto a rendimiento sí había ilusión en lo que se podía hacer y creo que fue justo lo que se esperaba y que no Chile, que ya había estado en esta instancia de clasificación en la clasificación pasada al Mundial de China, era lo mínimo que se podía conseguir. Sí, yo creo, y además la parte de ser sede, de ser anfitrión cuenta también, aunque la verdad es que yo tampoco es lo que es más importante, pero yo creo que todo ese tiempo de preparación y la labor esta de continuidad que lleva Cristian Santander, que lo hemos escuchado hace unos minutos en un Q-Radio, yo creo que es muy importante que después de ese traspiés que se tuvo en la fase anterior, al menos se haya conseguido este cupo a la siguiente fase. Sí, era importante conseguirlo y bueno, Cristian Santander viene haciendo un trabajo conocedor totalmente del ambiente del básquetbol chileno. Hace mucho tiempo fue entrenador de la selección femenina, después estuvo dirigiendo en Liga Nacional, estuvo con Deportes Castro, entonces también es un entrenador que conoce. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de la familia de Cristian Santander? Es una familia que vive y respira básquetbol. Su hermano está ahora preparando a la selección argentina para irse a Tokio. Es decir, es un hombre que vive el básquetbol y que sabe cómo juntar a su equipo. Por algo lograron los resultados que tuvieron esta semana, perdón, porque fue martes, miércoles y jueves. Ahora sí, José Miguel, ahora sí vamos a saludar a nuestro compañero de análisis de tertulia de este preclasificatorio. Te saludo de nuevo y te doy la bienvenida. Gabriel Cairo desde Cochabamba. Bienvenido a Cancha Latina. ¿Cómo estás, Daniel, amigos de Cancha Latina? Qué gusto poder saludarlos desde Cochabamba. Un gran saludo también hasta Chile, hasta España. Sin duda alguna es un gusto poder compartir y poder interactuar con ustedes en esta jornada después de este preclasificatorio que hemos tenido en Chile y por supuesto donde Bolivia empezó mal, empezó a enderezar, pero terminó también mal, ¿no? Lastimosamente, pero sí hay mucho para destacar de Bolivia. Sí, yo creo que todo... buscaría un calificativo, pero no se me ocurriría uno a lo mejor que se pueda decir al aire con todo lo ocurrido con Josh Reeves, porque para lo bueno y para lo malo era el hombre a seguir de esta selección de Bolivia. Rindió en los dos primeros partidos, pero todo el ruido mediático que se generó alrededor durante los días previos quizás no fue lo más adecuado para la selección en general. Exactamente, Daniel, sin duda alguna. Todo el peso estuvo sobre Josh Reeves por la experiencia en la NBA, por su reciente fichaje por el Beşiktaş de Turquía en la Euroliga, pero también tiene mucho que ver el hecho de que en Bolivia todavía tenemos una disciplina amateur. Hablaba con el técnico Giovanni Vargas, pero hay algo muy importante, ¿no? O sea, ellos hacen lo que pueden porque en Bolivia no se tiene un torneo de básquetbol, la mayoría de los jugadores están jugando en Bolivia y no tienen un torneo que les haya dado continuidad durante este tiempo. Entonces, creo que para Bolivia hoy se ha firmado la mejor campaña, ganarle a una selección de Nicaragua que, a ver, les comento, leyendo la página de la Federación Nicaragüense de Básquetbol, la FENIBAL, decía, perdimos le ganamos ante el que debíamos perder. Ellos decían que ante Paraguay era un hecho que iban a perder, pero perdimos ante lo que nunca debimos perder, decían de Bolivia. Pero sin embargo, en el partido con Bolivia, Nicaragua tampoco mostró ese nivel que en teoría llegó a querer demostrar. Pero más allá de eso, en Bolivia tenemos todavía una disciplina semiprofesional, salvo 2 o 3 jugadores que están actuando en el extranjero. Sin duda alguna hemos tenido una campaña que creo que es aceptable para el básquetbol, para empezar y para pensar en la siguiente eliminatoria. Lo cierto, Dani, es que por ahora en el básquetbol boliviano hay buenas perspectivas. Esta generación ya también está un poco crecida en edad y seguramente quedarán muy pocos porque la gran mayoría están llegando a finalizar la década de los años 20 ya van a empezar los 30, 31 años. Entonces no sé si nos va a alcanzar para el siguiente proceso hacia FIBA al Mundial 2027, pero sí que Bolivia puede tener un gran avance y un gran repunte ahora, lo va a hacer, ¿no? Y con Reeves, vamos a ver si también Reeves va a continuar en la selección después de todos los problemas que han habido. Sí, algo que veo en común en las dos selecciones que lograron el boleto al clasificatorio es la labor coral de ambos equipos por encima de las individualidades.
si vemos Chile mostrándose, si bien con Sebastián Suárez un poquito por encima del resto de sus compañeros, o Paraguay quizá no destacando ningún jugador en concreto, siempre con aportación de todos. El caso de Bolivia con Josh Reeves o el caso de Nicaragua, muy limitado a lo que hicieran Jared Ruiz y Norcha Dormier, dos jugadorazos, pero que no se vieron acompañados en ningún momento por el resto del quinteto que estaba en cancha. Por ahí vemos de nuevo que la coralidad y el juego en equipo se vuelve a imponer. Así es, Daniel, sin duda alguna, creo que ahí Chile y Paraguay han sacado una gran ventaja por tener, creo yo, empezando del partido con Chile, teniendo tantas individualidades en el básquetbol europeo, en el básquetbol norteamericano, y bueno, como dice ese famoso refrán, una golondrina no hace primavera, ¿no? Entonces, uno en el equipo va a ser difícil que pueda cambiar todo lo que se ha trabajado durante muchos años. Y esa es la ventaja que tienen Chile y Paraguay. Y bueno, no en vano ambos han estado jugando ya la AmeriCup en el anterior proceso. No en vano han estado los dos peleando contra las selecciones gigantes de América como República Dominicana, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, ¿no? Pero creo que también ahí tiene mucho que ver. El peso no se puede ir sobre un lado, ¿no? Y lo de Reeves, ustedes ya saben, ¿no? El escándalo que se armó acá en Bolivia, y necesitamos más de estos jugadores para tener... es lamentable porque uno de nuestros jugadores también llamados a la selección no pudo llegar porque está jugando el ascenso en Argentina con su equipo, con el Zárate Básquetbol. Entonces, Raúl Salvatierra no llegó. De pronto Giovanni Vargas, el técnico, decía que se va a perder mucho por la estatura de Raúl Salvatierra y por las condiciones que tiene el jugador. Pero como habíamos hablado, Dani, también en otra oportunidad, no llegó tampoco Lázaro Chapotín, que juega en el básquetbol mexicano. Y bueno, lamentablemente en la mayoría de los jugadores bolivianos no es que les haya faltado el nivel, y creo que la falta de competición también ha faltado y ha pasado muchísima factura. Y José Miguel, yo he visto una selección chilena que, si bien hemos visto muchos jugadores aportar, como estábamos comentando antes, un nombre por encima de todos, Sebastián El Chapa Suárez, ha tenido los mejores partidos que les recuerdo en bastante tiempo, al menos con la selección. Sí, es un jugador siempre goleador, como se le dice, es bien acrobático, es bien físico, muy atlético en su forma de jugar, pero también quiero destacar algo que mencionó Gabriel, de que el colectivo fue finalmente el que se impuso. Por ejemplo, veíamos en el partido contra Bolivia, precisamente, hubo rotación mucho de los jugadores, todos sumaron minutos en cada uno de los partidos. Los que no jugaron al fin, el último partido, por ejemplo, con Nicaragua fueron Chapa Suárez precisamente y Nico Carvacho por lesión. Contra Paraguay tampoco estuvo Nico Carvacho y se sintió la ausencia de este pívot gigantesco que tenemos y que hay mucho futuro y esperanzas depositadas en él. Pero quiero destacar también el colectivo, porque cada jugador entendía el rol que debía mantener. Por ejemplo, los mismos protagonistas de la Liga Nacional, acá como Carlos Lauler, por ejemplo, que entraba en los últimos minutos de cada cuarto y entraba precisamente a defender. Entonces, este trabajo colectivo de saber los roles, de saber quiénes son los que conducen el balón, quiénes son los que pueden ubicarse en el perímetro y lanzar, fue lo que terminó dándole a Chile una ventaja, claro, contra selecciones que todavía no tenían mucha regularidad, como Bolivia, por ejemplo, como Nicaragua, que tampoco tenía competencia hace mucho tiempo. Y eso creo que también fue un factor a favor para que Chile pudiera lograr los 3 triunfos. Y otra cosa también es cómo es la continuidad que ha tenido este grupo, muchos jugadores jugando juntos en la selección hace mucho tiempo. Por ejemplo, voy a hacer una recomendación, Daniel. Este es un libro que se llama Derribando Muros, que escribió Nelson Quiroz, un periodista de acá en Chile, sí, que repasa la historia de cada uno de los jugadores de esta generación dorada que le mencionamos acá en Chile. Y estaba leyendo en el 2014 un mundial por invitación que se desarrolla acá en Alemania, que lo organiza la Federación Alemana con el Ejército de Estados Unidos, y en esta selección que era sub-19, que es un mundial también, habían varios jugadores que ayer estuvieron en cancha, como como Sebastián Herrera, Nico Carvacho, Nico Aguirre, Carlos Lauder también, y otros jugadores que han ido apareciendo en la selección. Estuvo en la preselección Barham Amor, que estuvo en ese mundial, estuvo también Diego Lowe, por ejemplo. Entonces es una mezcla de mucho tiempo juntándose, de mucho tiempo conociéndose, y que también al fin y al cabo da resultados en la cancha, que es lo más importante.
Sí, yo creo que es importante esa continuidad. En cambio, lo que no hemos tenido continuidad es en los vaivenes dentro del propio grupo durante los 3 días de competición. Si el primer día vimos la superioridad enorme de Chile sobre Bolivia y esa sorpresa de Nicaragua sobre Paraguay, después vimos a Bolivia recuperarse sobre Nicaragua y en Paraguay volver a faltarle muy poquito para derrotar a Chile. Pero es que en la última jornada Paraguay dio el cimbronazo, el campanazo, como lo queramos llamar, con ese gran triunfo cuando casi nadie esperaba a Paraguay. Y yo creo que ha sido un vaivén de emociones, por lo menos los que lo hemos visto desde fuera, un cuadrangular totalmente cambiante. Sí, y creo que al fin y al cabo la regularidad fue la que terminó dándole a Chile 3 triunfos y al resto de los equipos un triunfo y una derrota. Creo que también fue, por ejemplo, Paraguay a Chile le hizo un partidazo y después pudieron ratificar este triunfo, pero también estuvo a la mano de Bolivia y también estuvo a la mano de Nicaragua si es que derrotaban a Chile en el último partido. Es decir, más allá de la regularidad que afortunadamente tuvo Chile, el resto de los equipos también pudo haber clasificado. Sí, y Gabriel, yo creo que en el caso de Bolivia, que lo vimos recuperarse en el segundo partido, lo que más le pesó en la jornada de ayer, en el cierre del cuadrangular, yo creo que fue en el apartado físico, porque después de venir tanto tiempo sin competición, 3 juegos de tanta importancia y de tanto nivel, yo creo que le ha pesado. Yo creo que en el caso de Bolivia, yo creo que también un poquito a Nicaragua, 3 días seguidos de competición. Exactamente, Dani, creo que ha sido fundamental la parte física. Bueno, se ha trabajado sí mucho, pero no es lo mismo tener una competición de 3 días exhaustos, de tener a un Joshua Reeves que haya jugado 40 minutos frente a Nicaragua, prácticamente no fue sustituido a lo largo del partido. Bueno, 40 minutos en teoría, ¿no? Porque el partido se extiende con los tiempos fuera, con los tiempos de receso a casi 2 horas. Entonces, es difícil pensar que un cuerpo va a aguantar 3 días seguidos en una competición así. Entonces, lo de Reeves también, la lesión que fue, bueno, fortuita en el partido con Paraguay, pero creo que al margen de eso ha pasado mucho a la factura, lo propio a Nicaragua. Y ahí se nota la entereza de tanto Chile como Paraguay, que han tenido esa ventaja en el tema físico, pero también que han demostrado tener un nivel mucho más alto, ¿no? Creo que han clasificado los dos que eran favoritos desde el inicio, lo han hecho bien, con una gran diferencia de canastas en cada partido, y por supuesto a Bolivia le ha pasado factura a esto. Además que comentarles, ¿no? Como un dato, por Bolivia solamente fueron el técnico y fueron el presidente de la delegación y el médico, no viajó el fisioterapeuta, no viajó tampoco el ayudante de campo, entonces ahí también se ve un poco de la desorganización logística de la Federación Boliviana de Básquetbol. Y Gabriel, José Miguel, ya la pregunta de cuáles son los siguientes pasos en ambos países para el baloncesto. Venimos comentando, José Miguel, que la Liga Nacional ha tenido que hacer ese parate para esta selección y si quieres recordemos un poquito qué queda de competición. Queda muy poquito de fase regular y ya casi esperando los playoffs. Sí, hoy día hay un partido, de hecho, por la Conferencia Centro, vuelve la Liga Nacional que no se jugó en todo julio, privilegiando, como tú bien dices, la participación en la selección chilena. Hoy día juegan Quilicura Basket y Basket UC en partido válido por la Conferencia Centro. Ya viene una seguidilla de partidos hasta terminar este mes. Para finalizar la temporada regular. Bien sabemos que por la pandemia han habido algunos casos de positivos en los clubes, se han debido suspender partidos, es algo que nadie está ajeno, por lo tanto los protocolos indican que el desarrollo debía pausarse en ciertas oportunidades en que los equipos no podían entrenar ni jugar, por lo tanto hay muchos equipos que ahora terminando la etapa regular no tienen todos sus partidos. Por lo tanto, estamos en una época en la que se están definiendo los últimos puestos en la Conferencia Centro. En la Conferencia Sur ya están los 4 equipos clasificados. Son Las Ánimas, Atlético Puerto Varas, Club Deportes Valdivia y AVE Temuco UFRO. Falta solamente definir cuál va a ser la posición entre el 2 y el 4, porque Las Ánimas ya es el puntero. Y en la Conferencia Centro definir a los 4 clasificados, que ya, si es que hoy día pierde Quilicura, ya podría ir despidiéndose de esa posibilidad. Por lo tanto, habrían 5 equipos en carrera buscando los 4 cupos en los playoffs.
Y Gabriel, venimos sobre todo, hace poco recopilamos toda la información en Cancha Latina, nos apoyamos bastante de tu artículo en los tiempos de Cochabamba y parece muy complicado que vaya a haber Libo Vázquez finalmente con todos los equipos que se han ido cayendo durante la última semana, sobre todo con el alto coste económico que tendría una burbuja. Exactamente, Dani. A diferencia de lo que pasa en otros países en Bolivia, ha habido una dificultad ya desde el año 2016, cuando no se juega el torneo clausura, luego se establece un torneo único a lo largo del campeonato, o a lo largo de la temporada, perdón, y ahora, bien lo mencionabas, el tema de la burbuja sanitaria, muchos equipos obligó a retroceder porque hay también déficit. La Salle Olympic, por ejemplo, no jugará por Cochabamba, no lo va a hacer Peñarol de Quillacollo, pero sí lo hará Rubair de Quillacollo, que es el único representante. De los 12 clubes han quedado 5 en competencia. Incluso el descendido Anduan ha anunciado que va a participar, pero tampoco ha vuelto a dar luces sobre su presencia. Sí han confirmado los equipos de Potosí, Pichincha, Calero y Nacional Potosí, que también tiene su homónimo en el fútbol, principalmente se conoce a Nacional Potosí por el fútbol. Y también he anunciado Amistad de Sucre, uno de los equipos tradicionales y fundadores de la Libo Basket, que va a participar de este torneo. Son 5 los clubes de los 12 que van a participar, tal vez se sume Anduan, no se ha definido nada, no hay todavía un cronograma oficial de competiciones, pero sí existe también esa posibilidad de que ya el próximo 28 de julio esté arrancando la Libo Basket. Lo cierto es que se va a tratar de concentrar ya sea en una sola sede o jugar partidos a lo largo de una semana en una sola sede. No se ha confirmado tampoco el sistema del torneo por este tema de la pandemia. Es difícil porque la economía de los clubes no está en las mejores condiciones, y también en Bolivia se ha tenido muchísimas dificultades, aparte que en las últimas temporadas las mejores recaudaciones se han vivido en Potosí y no así en otros lugares de Bolivia. Pues Gabriel, José Miguel, muchas gracias por pasar estos minutitos aquí por Cancha Latina. Os recomiendo que si podéis seguir conectados a lo que hay, vamos a hablar pronto con Rodrigo Domínguez, nuestro compañero de básquet paraguayo, que él está exultante porque yo creo que lo que hizo Paraguay en los últimos días es digno de mención para un equipo que lleva también bastante tiempo sin competición y que prepara la vuelta de la Liga Nacional. Sí, así es. Bueno, Daniel, un abrazo y gracias por este contacto como siempre y atentos todos a todo lo que viene en la Liga Nacional de Básquetbol de Chile, que todavía queda mucho por definir. Pues un abrazo, José Miguel, un abrazo, Gabriel, y seguimos con el programa y nos vemos próximamente. Estaremos en contacto, Dani. Muchas gracias. A José Miguel también un gran saludo y estaremos en contacto en cualquier momento cuando ustedes lo requieran así en Cancha Latina. Permiso, buenas tardes. Y bueno, seguimos con más actualidad. Vamos a conectar pronto con el buen amigo Rodrigo Domínguez. Y mientras tanto, algo que nos ha quedado del noticiero latino, nos ha quedado un poquito pendiente ahí, algo que habíamos hablado de las próximas fechas de Latinoamérica, porque tenemos Chile en competición y tenemos Puerto Rico, pero nos queda todavía bastantes torneos, ya sean torneos de selecciones, ya sean torneos cortos todavía de lo que sería la temporada 2021 o ya pensando en la 21-22. ¿Qué tenemos? Ya, como ahí vemos, 10 de julio empezó Puerto Rico, 25 de julio estaba pautado, según vi la última hora, el último juego de fase regular de la Liga Nacional de Chile, y tenemos en competición 2 torneos nuevos, como son la Liga de Desarrollo en Ecuador, torneo sub-21, y la Liga de Desarrollo en Panamá, torneo sub-23, que pronto estaremos subiendo un poquito más de información en Cancha Latina, así que estar atento por las redes sociales y por www.canchalatina.com para ver un poquito más de información de qué se cuesta en estos 2 nuevos torneos. ¿Qué más tenemos? Torneo de selecciones, la gran estrella de este verano y de estos meses. 25 de julio el torneo masculino y 26 de julio el torneo femenino. Estaremos hablando mucho durante el próximo programa sobre todo, y ya un poquito más lejos, 7 de agosto el Mundial Sub-19 femenino, perdón, que hemos tenido el Sub-19 masculino apenas hace unos días, con esa buena participación que comentamos de Argentina y Puerto Rico, y Estados Unidos como campeón para no perder la costumbre, como quien diría. Torneos de clubes que se vienen.
Torneos cortos ahora mismo en su mayoría. El 30 de julio arrancará el Metro en Uruguay. El 4 de agosto la Liga Nacional en la República Dominicana. Liga Femenina también en Uruguay con el 7-8 de agosto. 14 de agosto la Liga Superior en Nicaragua. A ver quién saca de esa buena racha al tricampeón Real Estelí. 16 de agosto era la última fecha que había puesta tentativa para el regreso del baloncesto de la Liga Nacional en Paraguay. 27, 28 de agosto arrancará la Liga Nacional en Ecuador. Faltan por definir detalles. Estuve consultando durante esta semana con el coach Suñol Costa, el coach de Punto Rojo de Otávalo, que está también participando en el torneo sub-21. Me estuvo comentando y detallando que será 27-28 y que faltan detalles por definir, pero de momento esa fecha tentativa. La que sí tiene fecha segura es, como comentamos, la Liga Nacional en la LNBP en México, 2 de septiembre, y aunque también queda bastante por delante, 3 de septiembre la LPB en Panamá. Así que, como comentamos ahora mismo con Gabriel Carrera, y tenemos en la placa Bolivia, no hay fecha definida, pero se está intentando torneo, se está intentando organizar el torneo, a ver en qué condiciones se puede hacer. Cuba, como ya venimos comentando, entre la crisis del combustible, la pandemia y toda la situación ahora mismo el baloncesto no es deporte prioritario, lo que venimos contando estos meses de atrás, y queda en el aire la Liga Sudamericana Femenina, que se suspendió el último grupo de la fase de grupo, valga la redundancia, y queda por definir cuándo se disputará ese último grupo y lo que será la Final Four, así que otro torneo en el que estamos atentos. Y de todas estas competiciones, hay una que sí estamos viendo cómo se construyen los equipos. Estoy hablando de la Liga Nacional de la República Dominicana, con 8 equipos de nuevo en competición. Vuelve Titanes del Atlántico, Titanes Distrito Nacional, y Huracanes del Atlántico. Nombres que ya tenemos confirmados: Nick Wiggins en Indio, Jordan Williams o Ramón Galloway en Metro de Santiago, Rafael Pugnier en Reales de la Vega, Torian Graham o Jared Shaw en Huracanes. En Soles de Santiago de Santo Domingo Este tenemos a Julio César Javier como coach, o Jeff Kobe, que lo vimos hace poco en Colombia. Y en Cañeros del Este, otro buen amigo como el coach Tony Ruiz y Jeromy Rodríguez. Son unos poquitos de esos nombres que se van perfilando poco a poco para un torneo que, como acabo de comentaros, arranca el 4 de agosto. Ahora lo prometido es deuda y vamos a viajar hasta Uruguay, en este caso, para charlar con Rodrigo Domínguez, el CM de la cuenta @básquet paraguayo, que tiene siempre toda la información del básquet paraguayo. Así que nos vamos a saludarlo. Bienvenido, Rodrigo Domínguez. Felicitaciones por la parte que te toca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Es un gusto el poderlos saludar y la verdad que estoy bastante contento. Es una clasificación justa, muy, traída a último momento, pero creo que Paraguay también tiene el mérito de estar nuevamente entre los 16 mejores de las Américas. Y lo comentamos antes, una hora antes del programa, y parecía que cuando nadie esperaba a Paraguay, dio el campanazo final y con ese triunfo ante Bolivia, y deshizo ese empate, y tenemos a Paraguay completando esa nómina de equipos para el clasificatorio americano al Mundial 2023. Sí, totalmente. Aparte, lo que es importante mencionar, que tanto con Nicaragua como con Chile, Paraguay perdió ajustadamente. Ante Nicaragua únicamente por 3 puntos, ante Chile por 4 solamente. Y creo que la victoria ante Bolivia es algo justo y merecido, ya que colectivamente hicieron mejor las cosas que el conjunto boliviano. Y a su vez también lo que influyó fue la salida en el tercer cuarto de Joshua Reeves, que es la estrella que tiene Bolivia. Sí, y Rodrigo, estamos comentando ahora mismo con José Miguel desde Chile, con Gabriel Cairo desde Bolivia. La importancia, yo te repito esta pregunta, la importancia de los equipos que han sido más corales y que no han dependido de un único hombre, y Paraguay es ese ejemplo también, porque si bien hemos visto buen partido de Gabriel Peralta en el primero,
Diego Barreiro creo que fue la figura del segundo. Por ahí no tenían un hombre clave y se han apoyado en el aporte granito a granito de cada uno de los jugadores. No, totalmente. Acá lo más importante de todo es, como tú bien dijiste, que Paraguay diversificó su ofensiva, a su vez también fueron muy solidarios en defensa. Algo que también es importante mencionar es que en el primer partido Adolfo López pudo ser de la partida solamente 3 minutos, luego tuvo que salir en el juego ante Chile, no fue de la partida por una contractura, y en el último compromiso ante Bolivia, más bien creo que fue por un tema de compromiso del jugador, de ganas de estar, de contribuir al equipo, que pudieron tener unos minutos, y creo que fue una carta más abajo de la tabla para Paraguay, cosa que es yo me animaría a decirte que es el punto flojo que tiene la selección orientada por Feliu, el tener la falta de pivots, no digo de jerarquía, sino de peso para hacer frente, en este caso, como tuvo Chile a Lorca, Nicaragua también abajo de la tabla tuvo a Omiar, y en este caso Paraguay el punto flojo que tiene es la falta de un 5. Creo que desde el retiro de Guillermo Araujo, Paraguay carece de esa figura preponderante abajo del tablero. Y yo creo que un hito importante de Paraguay es estar en la siguiente fase del clasificatorio, sobre todo lo que venimos contando las veces que hemos hablado contigo, esa falta de competición, esa falta de torneo, de liga, pero bueno, que todo apunta que ya queda muy poco, que quizás semanas. Comentamos antes que la última fecha, que además te lo leí a ti precisamente en @Vázquez Paraguayo, era el 16 de agosto, pero según tengo entendido se había retrasado un poco, o tenemos ya competición en apenas un mes. Y la esperanza que tenemos todos es que, justamente como tú bien dijiste, que haya competición el 16 de agosto. Creo que ahora, finalizada la participación de Paraguay en este cuadrangular de Chile, todo el ambiente va a estar enfocado justamente en esa fecha del 16 de agosto. Hay un montón de cuestiones a resolver, por más que a ustedes les parezca increíble, todavía no está aprobado el reglamento, la forma de disputa, el tema de las listas de buena fe. Es todo muy, digamos, organizativamente muy, muy amateur. Eso es algo que Paraguay realmente tiene que resolver, porque si quieren aspirar a estar en un nivel superior o en la élite de las Américas, este tipo de cuestiones es algo que realmente tienen que resolver a la brevedad, porque no contribuye. Fíjate que la primera fecha era en el mes de julio, luego se pasó para agosto, y eso realmente a la hora de sponsors, de difusión, de dar a conocer a ustedes que están en el exterior, le da un toque de inseguridad muy grande. Y bueno, se me había pasado a preguntarte, Rodrigo, ¿cómo, sé que tienes buenos contactos en el equipo, cómo fue esos momentos después del partido en la expedición de Paraguay en Santiago de Chile tras esa clasificación? Bueno, primero que nada fueron momentos de alegría, de saber que se cumplió el objetivo, pero también los muchachos eran conscientes que ante Nicaragua no desplegaron el mejor básquet, que se dejó escapar un punto importantísimo. Creo que si hubieran hecho durante los 40 minutos de juego las cosas medianamente bien, no se les tendría que haber escapado. Esto no es desmeritar a Nicaragua, sino todo lo contrario, darle la importancia de ese punto, que fue justamente lo que les permitió estar en la pelea a último momento. Pero los muchachos están muy, muy contentos. Tuve la posibilidad de hablar con varios de ellos, y es importante que sepan que no solamente en Paraguay
se alegraron mucho con la clasificación. Pues Rodrigo, muchas gracias por este ratito, por este paso por Cancha Latina. Estamos en contacto y seguro volveremos a requerir de tu aportación cuando tengamos ya fecha definitiva para conocer ya de primera mano los equipos, un poco más de detalle de los jugadores, una vez que todo esté un poquito más definido. Bueno, para mí es una alegría el volver a conversar con ustedes, ya que los considero un medio amigo. Y sí, por supuesto, estamos a disposición cuando ustedes lo entiendan necesario, ya que justamente la velaria es difundir del básquet del país lo más nos gusta y a su vez poner un poquito a Paraguay en el concierto de las Américas. Pues muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo. Y vamos ahora a conectar con... yo creo que estamos coincidiendo últimamente en la recta final siempre con la misma conexión. Es buena conexión porque nos vamos a ir a nuestra ración semanal de pura vitamina desde Caracas. Bienvenido, Raúl Cedeño. Daniel, saludos hermano, y a todos los radioescuchas de Latina Radio a través de Uno contra Uno web. Aquí estamos, afortunadamente, y quiero darles una noticia. Ya me llegaron los resultados del negativo. Gracias a Dios estamos de COVID. Yo creo que nunca en la vida te iba a poner más contento que te dijeran que no. Sí, definitivamente. Esta es una de esas cosas que cuando uno le dicen que te hace feliz. Y bueno, Raúl, íbamos a tener hoy doble invitado venezolano, pero finalmente se cayeron los dos por diferentes razones. Pero bueno, independientemente de no sumar más gente a la charla, y no podemos contactar con el profesor Carlos Panfil ni con Daniel Seoane, que lo intentaremos tenerlo próximamente. Igual hablar contigo porque muchas noticias de venezolanos en esta última semana. Nuevo equipo para Jonar Zamora, para Roseli Silva, David Cubillán y dos que repiten equipo como Michael Carrera y Luis Valera, perdón. Sí, señor. Bueno, ya están empezando a salir los nombres de los venezolanos, las contrataciones de los venezolanos en el extranjero. Como tú muy bien lo dices, hay tres que ya tienen nuevo equipo. David Cubillán se viene de España a Brasil. Jordan Zamora continúa en la Pro B, en la segunda división del baloncesto francés, pero cambia de equipo. Se fue del Ebro, donde era capitán. Y bueno, ayer en la tarde pudimos conocer esa noticia y así fue a través de www.canchalatina.com. Era muchísimo por toda esta camada de jugadores. Roseli Silva también cambia de equipo, permanece en la primera división del baloncesto femenino español, pero hace un cambio. Ojalá que todos estos cambios sean para bien, Daniel, y se esperan más anuncios. Ojo, se esperan más anuncios porque por ahí también, como dices tú, del otro lado del charco, tenemos a Harold Cazorla y su equipo había manifestado el Benvibre, que si recuerdo es el equipo donde estaba Cazorla, Daniel. No, Benvibre era el equipo de Roseli Silva, el de Cazorla el de Roseli, correcto. El Estela fue el año pasado y este año era el Conspur Bezana, de la Liga EVA, allí en Cantabria. Ellos manifestaron la intención de volver a recontratar a Harold Cazorla y estamos esperando anuncios más, jugadores que ya tenían ligas en el extranjero, que vinieron a Venezuela después de salir de alguna liga en el extranjero, como por ejemplo el Sucoy de la Vega, Miguelito Ruiz, el propio Néstor Colmenares, que estuvieron jugando en la primera división del baloncesto argentino. Estamos esperando más anuncios por ahí, por un rumor, cosa que nosotros no hacemos, de estar colocando rumores, que Garly Sojo acaba
observado por muchos, cosa que nos llena de alegría, obviamente, por Garly Sojo, y se lo merece porque es un muchacho que ha trabajado, que probablemente no regresaba a Venezuela, que se iba a quedar en el exterior, que habían millones de equipos observando a Garly Sojo, y bueno, terminó el torneo en Lituania. Venezuela regresó acá, la selección regresó al país y todavía no hemos tenido información sobre Garly Sojo, que se encuentra acá en el país. Ojalá le salga un contrato en el baloncesto suramericano y por qué no en el baloncesto europeo, en una buena liga, para que se empiece a mostrar un poco más como profesional en otra liga que no sea la venezolana. Sí, yo creo que Garly Sojo fue la gran noticia positiva de esa participación venezolana en el preolímpico, y sería muy interesante que cualquier equipo, bien de la zona sudamericana o alguna liga por aquí, alguna división inferior aquí en España, un jugador muy interesante. Y recordábamos Luis Valera, que repiten en Guadalajara, que eran los que repiten, y Michael Carrera, que lo tenemos de nuevo con Lleida, que Lleida descendió al Plata, pero intercambió la posición con el filial del Fútbol Club Barcelona, por lo que Lleida se mantiene en Leboro y volveremos a tener al jugador anzoatiguense de nuevo en la Leboro. ¿Y a qué nombres se unen? Porque cabe recordar que hablábamos, creo que fue cuando terminó la Superliga, que el único jugador venezolano con contrato era Gregory Echenique, que repetía con las libélulas de Hiroshima, pero se sumó también Daniela Wallen, que bueno, no era de la selección vino tinto, pero Daniela Wallen repite con Keflavik en Islandia, y uno que si bien se nos olvida muchas veces porque no lo hemos visto en el circuito rentado venezolano, como es Wilmer Peraza, que va a seguir de nuevo un año más en la Liga EVA con el CB Zaragoza, no confundir con el equipo de ACB, otro equipo diferente, el CB Zaragoza. Estuvo siempre en equipo de la zona de Aragón, y a ver si pronto podemos hacer contacto con él también para contar su historia. Fue la primera contratación de un venezolano en el extranjero en este tiempo, esa que tú reflejaste a través de Cancha Latina, Daniel, de ese venezolano en esa liga española. Yo creo que interesante, pronto, poquito a poco irán sumando en lo que arranca la Superliga, que estuvimos comentando esta semana, que decíamos que mediados de octubre, principios de noviembre, al menos fecha tentativa, que siempre las fechas tentativas sabemos que varían últimamente, pero bueno, la planificación dice que por esa fecha es probable que, si se retrasa, que pueda ser noviembre o mediados de noviembre, quizás como muy tarde, esperemos. Sí. La fecha tentativa, según las fuentes que nos informan acá en Venezuela, es a partir del 15 de octubre. Ojalá, y escuchando el programa con atención, vi que en Uruguay se va a reactivar la Liga Femenina, ya se había posteado en Cancha Latina que en Chile también se va a reactivar la Liga Femenina. Ojalá podamos dar esa primicia a través de canchalatina.com, que la primera edición de la Superliga Femenina de baloncesto en Venezuela se va a efectuar también en octubre. Ojalá, mucha gente está pidiendo eso. Nosotros hemos estado remando fortísimo para que eso se dé. Fuimos uno de los pocos, y creo que con los dedos de una mano me sobran dedos, que estuvimos informando sobre la conformación de todos esos equipos que hubo para la temporada pasada, que iba a ser la primera edición. Habían 7, si mal no recuerdo, 6 ya oficialmente conformados, y el de Valencia, que habíamos tenido información que se estaba conformando. Eran un total de 7. Ojalá podamos contar con la Superliga Femenina y se puedan repatriar todas esas jugadoras que están a lo largo y ancho del mundo, sobre todo en Perú. Hay muchas jugadoras que en estos días tuve una interacción en otro programa con muchas de ellas, y nos decían que si es atractivo a nivel de la Superliga Femenina en Venezuela, ellas con todo gusto vienen a jugar a su país porque tienen que estar acá. Y Raúl, ya como último apunte de la actualidad en Venezuela, el viaje de Fernando Duró y el coach Pablo Favarela a Estados Unidos para ver a esos jugadores venezolanos que se están desarrollando en la liga universitaria, en
high school, y yo creo que es un movimiento interesante para ver esos jugadores de más cerca, porque luego es muy difícil traerlo a la concentración de la selección mayor por tema del costo del viaje, de las dificultades académicas de cada jugador. Yo creo que es un buen momento ahora para ver a todos esos jugadores, que hay más de los que pensamos desarrollándose en Estados Unidos. Muchísimo, sobre todo en las categorías U17, U9, hay una gran gama de jugadores, como tú lo dices, son tantos a veces que se nos escapan muchos nombres y le pedimos disculpas, pero es que son muchos jugadores con talento. Pero fíjate el dato que tú acabas de dar, Daniel, ¿dónde se están desarrollando? En los Estados Unidos, caramba, ¿hasta cuándo? Muy bien por ellos que están aprendiendo idiomas, se están profesionalizando en un high school y probablemente van a una universidad, que esa es la idea de esas becas deportivas, pero ¿por qué no hacerlo en Venezuela? Y los que están acá, que también tenemos muchísimo talento, ¿qué pasa con él? Entonces ahí es donde hay que enfocarse, que gracias a Dios, oye, qué bien, los están viendo, ellos están allá en los Estados Unidos, los está viendo el director técnico de la selección de mayores. Eso me parece positivo, me parece muy positivo y es un envión para esos muchachos, es una adrenalina más para esos muchachos, poder estar en una, digamos, se le puede decir una selección, digámoslo así, porque los están observando para ver si qué madera y qué pasta tienen esos jóvenes jugadores. Pero los que están en Venezuela es mi preocupación, porque es que hay mucho talento joven que se está desperdiciando. ¿Por qué no se ha hecho hincapié en la LEP 1, que me dicen que no va tan pocos años? La LEP 1 es la Liga Especial de Desarrollo U23, que se hizo una sola edición acá en Venezuela. Entonces, son cosas que por un lado son positivas, como estar observando a estos muchachos allá en los Estados Unidos, pero estamos como estancados acá en Venezuela en cuanto a la Liga Femenina y por ejemplo, la Liga Especial de Desarrollo. Y bueno, en el tema del desarrollo, yo si volviera años atrás con 15, 16 años, me ofrecen la posibilidad de ir a estudiar a Estados Unidos teniendo más o menor facilidad con el idioma, yo me iría de una. Yo pongo muchas veces el ejemplo de Domantas Sabonis, que lo teníamos aquí en la cantera de Unicaja, del equipo de Málaga, con minutos en el primer equipo, en ACB, pero desechó cualquier posibilidad y se fue a la Universidad de Gonzaga, su tiempo en Gonzaga, y lo tenemos en Indiana Pacers siendo una figura y todo un all-star. Entonces es un buen camino para, ya no solamente de pensando en NBA, porque la NBA está reservado para unos pocos, pero ese desarrollo universitario, ese roce internacional es muy importante para los jugadores. Y Raúl, como tres partes muy importantes de la página de la familia de Cancha Latina, para despedir hoy algo que no pudimos celebrar la semana pasada, que fue el 5º cumpleaños de Cancha Latina. Cumplió 5 años el pasado 3 de julio. Y yo, por mi parte, dar siempre las gracias a la gente que nos lee, a toda esta pequeña familia que hemos creado, que ahora nos expandemos por Uno contra Uno Radio, y dar las gracias a los que nos siguen, a los que nos dan su feedback, a los que nos piden más información de otro tipo, a los entrenadores o jugadores que siempre nos dan su apoyo. Y seguro que tú tienes alguna palabrita o alguna cosa que mencionar, Raúl. Daniel, primero que todo, gracias, como tú muy bien lo dices, al apoyo de nuestros lectores. Eso es lo primordial. Nosotros nos damos muchas gracias por su confianza, muchas gracias por la interacción, por seguirnos a través de las diferentes plataformas. Eso para nosotros es la función número. Seguidamente, obviamente, gracias a todos que hemos conformado con el transcurrir del tiempo, y especialmente a ti, que bueno, fuiste el que compró esa idea, decidió independizarse y empezar a formar un equipo, y de verdad que yo soy orgulloso de todas las puertas que se nos han abierto a raíz de www.canchalatina.com. Gracias también a ti, Daniel, por haber confiado en mí
Nos conocemos hace muchísimos años cuando Radio Espectro, estuviste varias veces conmigo como invitado. Desafortunadamente, bueno, hubo que cerrar Radio Espectro e inmediatamente se abrió una puerta y recuerdo cuando tú me dijiste, te vienes a escribir con la respuesta que yo te di, oye, te habías tardado mucho y apenas habían pasado 2 o 3 días que se había cerrado radioespectro.com.be. Así que, oye, gracias Daniel por esa confianza y seguimos trabajando fuerte. Mire que no es fácil y sobre todo acá en Venezuela, donde tiene que haber hipersensibilidad visual y auditiva, que muchas veces sí, solo le gusta leer o escuchar lo que es bonito. Lo malo no les gusta ver y por eso te hacen un veto, no te dejan entrar al juego, te ponen 1000 excusas, pero nosotros seguimos haciendo el trabajo, la cabeza siempre en alto y diciendo la verdad. Cero vender humo. Esa es una de las premisas de nosotros. No vendemos humo. Pues Raúl, cerramos el programa número 38, ya en la cabeza preparando el programa 39 para la semana que viene. Dar como cada semana las gracias a Leo Margo por estar detrás del telón, manejando los hilos de las comunicaciones, y a todos los demás, cuídense, muy importante, que nos queda el último empujón final para pasar toda esta fase de pandemia. Cuídense todo el baloncesto latinoamericano en www.canchalatina.com. Y como digo siempre, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Hasta el próximo viernes. Que te gusta